Muy buenas noches, bienvenidos a Discutamos México. Hoy vamos a tener un tema particularmente interesante, que es el asilo político y su consecuencia, los exilios, hoy particularmente los europeos, que tuvieron a México como finalidad de su viaje hacia la paz y la tranquilidad que sus países les negaban. Para tratar este tema vamos a tener a 4 especialistas. En primer lugar, a Lilian Lieberman, quien es directora y productora de cine, especialista sobre todo en un personaje que ayudó a muchísimos extranjeros a poder llegar a México, Gilberto Bosques. Clara Lida, doctora en Historia e investigadora del Colegio de México. Olivia Gall, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Daniela Gleiser, de la Universidad Metropolitana. Muy bienvenidas y vamos a abordar este tema con la ayuda de ustedes. El asilo político es quizá la figura de derecho internacional a la que se le puede dar un seguimiento más puntual desde que surgió en Roma. El templo del dios asilo, el mismo nombre que posteriormente se asumiría para proteger a los perseguidos, era el lugar donde los condenados o quienes estaban prófugos de la justicia podían llegar y acogerse a la libertad que les daba el solo hecho de llegar a ese templo. Esta figura fue modificándose en la Edad Media y pasó de un asilo de un dios pagano a un asilo de un dios católico y posteriormente a un asilo político. Es decir, el asilo se otorga a quien llega a otro país huyendo de las autoridades de su país propio. México, desde siempre, desde antes de ser México, ha sido considerado un país de asilo. Un país en que en la época de la colonia, al final de la colonia, aquí estuvo Simón Bolívar, en casa de la Güera Rodríguez, era conocido como el Caraqueñito, y posteriormente en el siglo XIX todos los luchadores por la libertad de América tocaron México. Pero lo más importante ha sido en el siglo XX, el siglo de las 2 guerras mundiales, donde las grandes migraciones ocasionadas por el avance del fascismo ocasionó que muchas personas tuvieran que acogerse en los países que les daban asilo y en particularmente México. ¿Podemos considerar que México es un país de asilo? Yo le preguntaría a Daniela. Pues yo creo que podemos considerar que es un país de asilo y podemos considerar también que en ciertos momentos no fue un país de asilo. Creo que es una pregunta que requiere ver un cuadro muy completo para poder responderse. En este cuadro hay momentos de una gran generosidad, como sería el caso del exilio español, de la recepción frente a los republicanos, de la Guerra Civil Española, y otros momentos de muy poca generosidad o de una posición restrictiva frente a ciertos exilios que también buscaron asilo en el país, como fue el caso, por ejemplo, de los refugiados que huían del nazismo, principalmente los refugiados judíos. Curiosamente, estos 2 casos, uno de una gran apertura y otro de una gran restricción, se dan contemporáneamente, ¿no? Tienen lugar en la misma década. ¿Tú qué piensas de esto, Lilian? Pues estoy en parte de acuerdo con Daniela, pero en parte no, porque después de estudiar a don Gilberto Bosques, que es un caso realmente único, tal vez, en la política de inmigración de México, en ese mismo momento del que habla Daniela, que es la Segunda Guerra Mundial, en donde don Gilberto especialmente no tuvo ningún tipo de limitación para apoyar a judíos, a muchos judíos, a los que simplemente les dio las visas. Muchos no llegaron a México, muchos sí llegaron a México. Algunos de los que estaban en la resistencia en toda Europa les dio papeles de que tenían el permiso de llegar a México y que tenían trabajo en México, lo cual no era cierto, pero los papeles los protegían en caso de que la Gestapo los agarrara. Y, por ejemplo, sí tuvo momentos en los que el gobierno le pidió que le recogiera las visas a ciertos judíos holandeses que ya, a los que ya se las había dado, y él por sus pistolas decidió que no iba a dejar a México en ese lugar y no las recogió. O sea que sí es cierto lo que dice Daniela en casos específicos, como el de Álvarez del Castillo, o los barcos que llegaron a México con judíos y que no los dejaron desembarcar en Veracruz, pero no es como general.
¿no? También hay que tener en cuenta que la sociedad mexicana estaba muy dividida en el apoyo a los enemigos del avance nazifascista y también en el apoyo, en la posibilidad de que los asilados políticos llegaran a México. Esta parte del asilo se enmarca dentro de una política general en el aspecto internacional. Cárdenas le da instrucciones precisas a Isidro Fabela en la Liga de las Naciones de defender a China contra Japón, de defender a Abisinia contra Etiopía, de defender a la República... Contra Italia, perdón. De defender a la República Española contra los ataques alemanes y fascistas e italianos, y posteriormente defender a Austria de la anexión alemana. ¿Por qué tuvo esa actitud México en los momentos previos y durante la Segunda Guerra Mundial? Te preguntaría, Clara. Bueno, yo creo que hay historias previas en cada uno de estos casos. El caso de ciertos grupos que son identificados étnicamente se tendría que tomar de una manera distinta de casos donde lo político, las tradiciones y la cultura pueden ser más cercanas y más afines. Sin embargo, en el caso específico de del exilio español y de Cárdenas ante el exilio español, hay una historia de cercanías que se remonta a la fundación de la Segunda República Española en 1931, una república que incluso toma, entre otros ejemplos, la Constitución mexicana como modelo para elaborar su propia Constitución y que tiene además como característica ser una república que hoy podríamos llamar progresista, una república que intenta modernizar y salir del marasmo en el que estaba España antes de la época, ya desde el final del siglo XIX, por lo menos con la Guerra de Cuba. De tal manera que había una cercanía jurídica, una cercanía de principios con movimientos como el de México y la Revolución, de simpatías mutuas y de tradiciones culturales e intelectuales afines. En ese sentido, Cárdenas realmente ve a la República Española como una parte de como un aliado y un amigo del mundo cultural, político y social mexicano. Por eso mismo, las figuras como las que tú has mencionado, incluyendo a Gilberto Bosques, son indudablemente figuras que toman en cuenta una postura progresista y avanzada en la defensa también de la autonomía y el derecho de los regímenes legalmente constituidos. Puedo agregar una sola cosa. Me da la impresión que el caso de España es un caso excepcional. Un caso excepcional dentro de la época, porque México en cierto sentido nunca fue un país que recibiera grandes núcleos migratorios como antecedentes a este periodo, y donde los exilios y los conflictos de la época tenían a la sociedad mexicana con profundas divisiones, en favor, en contra. Cárdenas enfrentaba oposiciones, en fin, no era un mundo liso ni llano, sino que era un mundo complejo y donde había casi que caminar con un cuidado que no afectara múltiples y diversos y contradictorios intereses. Sí, quizá México, que yo sí creo que tradicionalmente, aunque haya habido quizá alguna excepción, ha sido un país de asilo, pero un país pasivo en el asilo. El que ha pedido el asilo le ha sido otorgado por México. En el caso español fue por primera vez un asilante activo. Pidió, logró e hizo todo lo posible para que el mayor número de españoles viniera a México. ¿Cómo lo ves tú, Lilian? O sea, la historia de México también juega ahí un papel, ¿no? Porque hay una historia de mestizaje en el que también la historia de los mexicanos tiene que ver con los españoles. No en el mejor sentido de la historia, digamos, no siempre, pero sin embargo hay una identificación con España. Entonces, claro, yo creo que Cárdenas no la tenía fácil, sobre todo en términos de opinión pública y tampoco en términos de su gabinete, porque también en su gabinete había personas que se oponían radicalmente a que vinieran no solo los españoles, sino también los judíos, porque temían que se convirtieran en un grupo de poder dentro del país y del proyecto nacional.
También antes de que hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, estaba a punto de formarse en México una colonia como tipo kibutz de judíos, y todo el proyecto estaba muy avanzado, y en el momento en el que se publica en el periódico, se detiene. También antes de que hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, estaba a punto de formarse en México una colonia como tipo kibutz de judíos, y todo el proyecto estaba muy avanzado, y en el momento en el que se publica en el periódico, se detiene. Y yo creo que una de las batallas más fuertes de Cárdenas tuvo que ver con esta opinión pública, porque en México había nazis, había muchos espías nazis, había intereses de los nazis, específicamente observando a México, queriéndose apropiar de alguna manera del comercio exterior de México para hacerle la competencia a Estados Unidos, con grandes intereses en apropiarse de México. Y había pues los llamados gachupines, que se oponían totalmente a que llegaran los rojos de la República Española. Por eso, porque tú comentas que el mestizaje es una razón para propiciar la llegada de los españoles, pero los españoles residentes en México estaban en contra de la llegada de los rojos. Es más, hay un chascarrillo, una broma del embajador de la República en México que decía que el gobierno republicano lo había mandado a México porque, como él era veterinario, era la mejor persona para tratar con los españoles residentes en México, porque obviamente fue muy mal recibido y era atacado por los españoles cada vez que salía en público. ¿Por qué ves tú, Olivia, esta diferencia de actitud en México, en el caso concreto de español, como con los demás casos que se dieron en aquellos momentos en Europa? Bueno, primero creo que sí es importante decir que si estamos hablando del siglo XX, no estamos solo hablando del periodo de Cárdenas, aunque obviamente pues, el periodo de Cárdenas en este programa tiene un peso muy importante. Y bueno, en segundo lugar, me parece que sí es importante en la política de asilo por causas políticas que México tiene en el siglo XX, por lo menos en la primera mitad, es importante la historia de la Revolución Mexicana. Es decir, los regímenes que surgen de la Revolución Mexicana, independientemente de sus diferencias internas, son producto de una revolución. Y en ese sentido, México, a pesar de que hay diferencias en la población en cómo ve a los rojos, es un país que no tiene tampoco un rechazo tajante o como política global a recibir a refugiados, o más bien a asilados, que tienen una ideología política más, digamos, progresista, para no decir claramente de izquierda, ¿no? Y creo que el tema de los españoles tiene que ver con esto, esto en una parte, y sí me parece que tiene que ver con lo que decía Clara en otra, es decir, sí hay de parte del gobierno mexicano un motivo que también tiene que ver con lo étnico o lo cultural, pero eso es preocupante porque también hay refugiados, grupos de personas que piden el asilo y que necesitan urgentemente el asilo, que no necesariamente son aceptados como los españoles, porque justamente desde el punto de vista étnico no son considerados como asimilables al mestizaje mexicano. Pero por eso también me parece que la política de asilo mexicana es desigual en el siglo XX. Es una de las razones. ¿Pero es desigual en los que pidieron el asilo o solamente en la promoción que hizo México para que vinieran a México? Yo creo que el caso español sí fue un asilante activo, y en los demás quizá estaría a discusión el caso judío. Simplemente acepta que los que le piden asilo puedan llegar a México. Yo creo que una diferencia importante que hay que hacer es
que México no ha sido un país de asilo, como decía la doctora Lida, de grandes cantidades de personas, de asilos masivos. Ha sido un país que ha dado asilo, sobre todo, como tú decías, durante el siglo XIX y principios del XX, a personalidades políticas muy destacadas, particularmente del ámbito latinoamericano, gente que venía con una trayectoria política muy importante y con un gran nombre a nivel internacional, y son casos muy aislados. Entonces, en este sentido es una situación nueva, y yo creo que las autoridades no saben muy bien cómo reaccionar. En el caso español queda muy claro que el presidente Cárdenas toma una postura muy definida, ¿no? Incluso aunque hubiera oposición por parte de la sociedad mexicana, pero en otros casos esta falta de experiencia, con esta falta de definición, junto con las tensiones tradicionales que se daban entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, convierte estos casos en casos, yo creo, muy complicados, ¿no? Porque las respuestas no son lógicas, no hay una política coherente, se mezcla la política de inmigración con la política de asilo. En el caso de los refugiados judíos, esto es muy claro, ¿no? La renuencia durante muchos años a considerarlos refugiados, a darles la categoría jurídica de perseguidos, ¿no? De gente que busca asilo por cierta situación que deben huir, y considerarlos como meros migrantes. Y yo creo que la política de inmigración sí se basa justamente en lo que dice Olivia, en esta consideración de que deben aceptarse solo aquellos grupos que son asimilables a la nacionalidad mexicana, cuando el mestizaje se vuelve ideología de Estado, ¿no? Cuando los antropólogos, los ideólogos del mestizaje están formando parte del Estado, ¿no? Gamio, Molina Enríquez, incluso Vasconcelos. Entonces, esta política sí digamos, determina quién puede o debe entrar o no a México en función de quién es asimilable o no a la nacionalidad mexicana, aunque esta consideración pues toca a las autoridades en turno definirla de manera pues discrecional, ¿no? ¿Tú vas a decir algo? Me gustaría decir algo que tiene que ver justamente con lo que ha dicho Daniela, este sentido de discrecionalidad que está presente en la política de asilo, porque creo que tú lo sabes mejor que yo, la política de asilo es finalmente de caso por caso. Se da, en cambio, otro tipo de política en la que México no participa porque no ha firmado las convenciones internacionales sobre refugiados. Y México no tiene una política para refugiados, tiene una política para asilados. Eso ya marca una gran diferencia de muchos otros países, sobre todo los europeos, donde el refugio es una norma y está acatado por convenciones largas y ejecutadas. La posibilidad de la casuística, de la discrecionalidad, hace que en efecto tenga que contemplarse el contexto en el que se da cada caso y el contexto en que se dan incluso los sujetos que, trabajando para el gobierno mexicano, toman decisiones o ejecutan decisiones o tienen la libertad y la autonomía incluso hasta el valor de tener decisiones propias. El caso de Bosques es un ejemplo clarísimo de alguien que va más allá incluso de las atribuciones diplomáticas y políticas que se le asignan. Otro representante mexicano después es Luis I. Rodríguez ante el gobierno de Vichy, quien también tiene una postura enormemente fuerte y decisiva para lograr que salgan ya bajo el periodo de Ávila Camacho varios cientos de refugiados españoles de campos de concentración y ya de un estado de derechas que está muy cerca ya de ser invadido plenamente por Alemania después de la derrota de 1940 del Estado francés. De modo que ahí hay excepcionalidades que yo no diría que son la regla de los funcionarios mexicanos. La política de asilo es finalmente de caso por caso.
El caso de Bosques es un ejemplo clarísimo de alguien que va más allá incluso de las atribuciones diplomáticas y políticas que se le asignan. Pero junto al exilio español hay otros muchos exilios. Por ejemplo, los de los alemanes, incluyendo en los alemanes a los austriacos, los de habla alemana. ¿Cómo se dio ese apoyo y cómo pudieron venir a México? En la investigación que yo hice, muchos alemanes en el 33, al subir Hitler al poder, sabían lo que iba a pasar. O sea, no sabían que iba a haber una guerra y los campos de concentración y eso, pero sabían quién era Hitler y sabían que habría una persecución contra los judíos. Entonces, algunos judíos, muchos judíos, salen de Alemania y muchos se van a Francia. Otros se van a España, precisamente porque estaba la República Española y ellos coincidían con las ideas de la República Española. Entonces, pasan estos años, desde el 33 hasta el 40, 39, en el que ellos o viven en Francia o viven en España, pero ya están buscando la forma de excluirse del proceso que va a suceder en Alemania. Los austriacos salen casi cuando es ocupada Austria, pero también se recorren hacia Alemania, hacia Francia, porque Francia era un país de tradición progresista. Cuando Francia es ocupada por los alemanes, la mitad de Francia es ocupada por los alemanes en el 40, todos empiezan a recorrerse hacia Marsella, hacia el sur. Y es ahí donde se da este encuentro gigantesco de refugiados de todos lados, de Hungría, de Checoslovaquia, de todo Centro Europa, que huían ya del nazismo porque ya estaba manifiesto la lucha contra los judíos. Todavía no se hablaba de los campos de concentración, pero sí se sentía la persecución. Entonces todos ellos se van recorriendo hacia el sur, hacia Marsella, hacia todo el sur de Francia, y es ahí donde Gilberto Bosques en el 39, que ya había habido un antecedente de Bassols, que era el embajador de Francia en el 37, 38, en donde él había ya mandado 3 barcos con 1.500 personas cada uno, que era el Ipanema, el Mexic y en el 39, sí, que era el Ipanema, el Mexic y el Sinaya. Y entonces cuando ven que el problema, o sea, hay 500,000 españoles que huyen de la derrota de la guerra civil y pasan a Marsella. Entonces ahí es donde el gobierno mexicano se da cuenta de que el problema es un problema mayúsculo. Y entonces mandan a Gilberto Bosques con la misión específica de salvar a todos los españoles que pudiera. Y según directamente la entrevista que yo le hice a Gilberto Bosques, él me dijo que le dieron carta blanca. O sea, le dijeron, tú salva a los que puedas, a todos los que puedas. Y él siempre mantuvo esta idea de que él tenía esta posibilidad. Cuando cambia el gobierno a Manuel Ávila Camacho, que termina el periodo de Cárdenas, también cambia la posición de Gilberto Bosques. O sea, ya no tiene toda la libertad que tenía. Pero él sigue haciéndolo, como dijimos, ¿no? O sea, por sus pistolas, él decide que se puede y él da papeles. No todos llegan a México. Eso también es un hecho. Muchos logran llegar a Estados Unidos gracias a los papeles que él les da, pero muchos se van a Inglaterra, muchos van a Canadá y otros van a otros países de América Latina. Y muchos de los que salva Bosques regresan a las luchas antifascistas también en sus propios países, ¿no? Gran parte de italianos y de yugoslavos. ¿Pero tú crees que hay cambio de actitud de México con el cambio en la presidencia de la República, con Ávila Camacho? Yo creo, hasta donde yo he estudiado, que Ávila Camacho continúa con la política de Cárdenas en términos generales. Lo que encuentro es una mayor corrupción en los puertos de entrada, ¿no? Que hay mayores arreglos informales, digamos, por decirlo así, en los puertos de entrada, y el principal barco, el Serpapinto, que llega en 41, que logra desembarcar a todos los refugiados, incluso aquellos que no tienen papeles, es un caso de corrupción en donde está involucrado el jefe de la aduana de Veracruz. Lo que yo creo que hay un cambio es en la Secretaría de Gobernación. García Telles cree firmemente que hay que defender al país de los posibles peligros que implica la llegada de grandes masas de refugiados, incluso españoles, y Miguel Alemán no. Entonces, acá creo que hay un gran cambio, sobre todo en la Secretaría de Gobernación. Ahora, yo creo que con respecto al refugio que se dio a estos exiliados antifascistas, es muy
muy clara la posición de México en el sentido de que no toma una postura activa, como con el caso español, pero sí aprueba todas las solicitudes que le llegan o la mayor parte de las solicitudes que le llegan, sobre todo de la Liga de Escritores Americanos, una liga que congregaba a los escritores de izquierda de los Estados Unidos, que gestionan a través de México y a través de los comités norteamericanos que están en Europa, que el gobierno dé ciertas visas o autorice el asilo para estos refugiados. Se trata de un exilio muy pequeño en términos numéricos, pero cualitativamente muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte está formado por comunistas o gente que está muy vinculada con la izquierda, con el comunismo, que como bien dijo Lilian, tienen participación en la Guerra Civil Española. Casi todos los que llegan están relacionados de una forma u otra con la Guerra Civil Española. En las brigadas internacionales y fuera de las brigadas internacionales. Exactamente. Y que le permiten a México dos cosas muy importantes. Una, poner distancia frente a los regímenes fascistas, sí, frente a Alemania y frente a Italia, frente a España, por supuesto, ¿no? Al recibir a estos refugiados que son expulsados por estos regímenes, y por otro lado, poner distancia frente a los Estados Unidos, cuya política inmigratoria no los acepta, ¿no? O sea, pasan por los Estados Unidos generalmente, pero no pueden quedarse por sus filiaciones justamente comunistas. Entonces, con esto es, digamos, un caso que le permite a Cárdenas, posteriormente a Ávila Camacho, pero creo que más a Cárdenas, plantearse con una posición autónoma y de soberanía frente a este escenario internacional sumamente complicado, ¿no? Entonces, me parece que es un caso muy, muy interesante, pero numéricamente es un exilio muy pequeño, que tiene también en la mira la intención de regresar a Europa en cuanto la situación se resuelva, ¿no? Están con la mente puesta en Alemania, con la mente puesta en Austria, están actuando en México en contra del fascismo y con la intención de regresar. Una historia sumamente trágica, ¿no? Porque en México son perseguidos por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y cuando acaba la guerra y regresan a sus países, pues muchos mueren por la represión staliniana, ¿no? Ya de regreso. Entonces, una historia bastante trágica. Pero digamos que para mí sería el caso intermedio entre un exilio español en el cual México toma una postura muy activa, un exilio en el que no toma una postura activa, pero sin embargo se muestra sensible, ¿no? Y hay un gran valor frente a lo político, frente a que estas personas merecen ser ayudadas, porque lucharon por la libertad, porque lucharon por la democracia, porque se involucraron, digamos, activamente en las luchas de sus países por la democracia. Entonces hay también una identificación de Cárdenas y una valoración de la dimensión política de estos refugiados. Y el otro caso, que no solo hay una política activa, sino que la mayor parte de las solicitudes de asilo son rechazadas. Entonces, es muy interesante porque en un mismo momento, un mismo gobierno puede tener frente a distintos grupos distintas posiciones, con la misma política inmigratoria, con las mismas leyes del país, etcétera, ¿no? Lo cual muestra que depende en buena medida, yo creo, de las relaciones, como decía la doctora Lida, que se tienen con cada uno de estos grupos, ¿no? Frente a los judíos, pues bueno, hay una gran distancia cultural. Hay un desconocimiento total, ¿no? Incluso de lo que está pasando en Europa. Y hasta una dificultad de definirlos, por qué salen de sus países. Es decir, son refugiados en Europa políticos, son refugiados humanitarios, digamos, por problemas humanitarios, por razones religiosas. México, ¿con qué categoría les da asilo político si no está claro que sean perseguidos políticos? Porque es hasta 42 que realmente el mundo ya sabe de los campos de concentración porque se han publicado fotografías, imágenes, libros, etcétera. Pero realmente sí se sabe, y a altos niveles políticos se supo mucho antes, pero así públicamente no se sabe bien hasta el 42. Pero sí eran perseguidos políticamente, o sea, perseguidos porque un régimen político los estaba exterminando. Frente a los judíos, pues bueno, hay una gran distancia cultural. Hay un desconocimiento total, ¿no? Incluso de lo que está pasando en Europa. México, ¿con qué categoría les da asilo político si no está claro que sean perseguidos políticos? Pero sí eran perseguidos políticamente, o sea,
perseguidos porque un régimen político los estaba exterminando. Entonces, México, ¿cómo veía a ese grupo? México los vio mucho menos, hay que decir, en términos políticos como en términos étnicos, ¿no? Me parece que el trabajo que Daniela ha realizado sobre esto lo muestra claramente. Muchas de las circulares, que no eran oficiales además, sino que circulaban entre las distintas secretarías, entre los consulados y los puertos de entrada, etcétera, manifestaban que a los judíos no se les podía dejar entrar porque étnicamente no eran compatibles con el mestizaje, y volvemos al tema. Sin embargo, a mí sí me parece que los judíos era un grupo que a partir del ascenso del nazismo, después durante la guerra y a partir del 42, pues era un grupo perseguido con argumentos étnicos y raciales, pero por un régimen político fascista, ¿no? Entonces ahí hay un tema que me parece interesante. Yo creo que el apoyo de México se dio en 3 aspectos. Uno, en esta recepción masiva o de grupo. Luego el apoyo político a los gobiernos que iban siendo invadidos. Estoy pensando en Holanda, en Francia, que se les daba acogida en México, se les reconocía todavía diplomáticamente como gobiernos legítimos. Pero luego hay un tema muy importante que tampoco me queda a mí muy clara las razones, que es el apoyo específico, claro, abierto a determinados dirigentes. Y en este está el caso principal de Trotsky. ¿Por qué Cárdenas admite que Trotsky venga a México siendo un problema que iba a durar todo el tiempo que Trotsky viviera? Atacado por las derechas por tener a un líder comunista y atacado por los stalinianos, por la Unión Soviética, por tener a un enemigo actual de la Revolución Soviética. Tú, Olivia, que has tratado este asunto, ¿qué pasó en el gobierno mexicano? ¿Qué pasó en la mente de Cárdenas? ¿Por qué admite a Trotsky? Y lo admite por razones humanitarias, pero nunca se entrevista con él. No. Bueno, para hablar justamente de estos temas paradigmáticos, de estos casos personales de líderes políticos de izquierda, pues Trotsky sin duda es uno de los grandes figuras que simbolizan esta apertura de México a refugiados políticos con estas características, ¿no? No es el único, pero sin duda es un caso muy importante. ¿Por qué es un caso tan importante? Pues porque Trotsky simbolizaba para entonces, o sea, en el 36, no solamente a la Revolución de Octubre, a la que muchísimos países le tenían mucho miedo y muchos regímenes le tenían mucho temor, sino que ya para entonces simbolizaba otra cosa, que era la oposición de izquierda a la burocratización staliniana en la URSS, y no solo en la URSS, sino a la burocratización staliniana que se estaba dando en la Tercera Internacional, con todas las implicaciones que esto tenía. Entonces, por ambas razones, Trotsky no era aceptado en ningún lado. Es decir, sí lo fue en varios países, pero incluso los regímenes socialdemócratas como Francia, con Leon Blum, como los noruegos en los años 30, que también eran socialistas, lo tuvieron bajo arresto domiciliario y incluso le censuraban su correspondencia personal. Bueno, entonces, ¿por qué México, verdad? Es muy interesante. Cárdenas tomó la decisión de asilar a Trotsky en exactamente 5 minutos. O sea, ¿qué pudo haber pasado, como tú dices, por la mente de Cárdenas para tomar una decisión tan trascendental en 5 minutos? Bueno, me parece que para que él hiciera eso, había un sustrato de una política internacional y nacional que Cárdenas estaba manifestando ahí. Una de las causas es que Cárdenas era un general de una revolución profunda, una revolución social. No es que fuera un gran general, militarmente Cárdenas no fue muy importante, pero Trotsky simbolizaba al ejército rojo de la Revolución Rusa. Y ese me parece un tema. Los generales mexicanos reciben al general de la gran Revolución Rusa. Pero Cárdenas también tenía una noción muy clara del derecho a asilo. Y aquí sí me permito leer un párrafo cortito, porque me parece muy, muy importante. Cuando Eduardo Hayes, su ministro de Relaciones Exteriores, que era mucho más conservador que Cárdenas, hablando de estos matices entre los funcionarios, se opone a que Trotsky entre, Cárdenas le dice:
La política de México, lo mismo en lo que se refiere a sus relaciones internacionales, como en lo que atañe al tratamiento que otorga a los ciudadanos o súbditos de los demás países, no solo se ciña a las normas establecidas universalmente, sino que representa a lo largo de nuestra historia un esfuerzo permanente por lograr la evolución del derecho en un recto sentido de justicia para las naciones y de liberalidad para los hombres, cualquiera que sea la procedencia o el origen de estos. Leal a esta conducta, México se siente ahora en el deber de reivindicar con su actitud una de las conquistas de mayor contenido humano que había logrado ya el derecho de gentes, la prerrogativa de asilo para los exiliados por causas políticas. Bueno, y entonces hay una postura de Cárdenas frente al tema de asilo, y me parece que su postura también tiene que ver con otra cosa, que es la defensa de Cárdenas de la soberanía nacional, que no solo se centraba en torno básicamente a la defensa del artículo 27 constitucional, sino a su postura internacional. Su postura, tú ya lo has manifestado, frente a varios países, su postura frente a la República Española, que fue extremadamente valiente en ese contexto, solo la URSS y México apoyaron a la República Española, y su postura inclusive frente a la Unión Soviética. Es decir, Cárdenas no... A pesar de que ambos países apoyan a la República Española, no se identifica con la forma en la que la URSS apoya a la República Española, porque dice que la URSS tiene intereses muy claros en esa guerra que México no comparte, cosa que está absolutamente a Finlandia demostrada. Contra la invasión soviética. Claro, también. Entonces, bueno, creo que esas son las causas. Es también la doctrina Estrada, es también todos los antecedentes jurídicos del gobierno mexicano de la defensa de regímenes constitucionalmente instituidos. Pero es distinto cuando son poblaciones que no tienen una clara, y por desgracia ni siquiera un pasaporte, porque Alemania los ha privado de la nacionalidad, son apátridas los judíos, de tal manera que México no tiene una originalidad jurídica ante el problema. Pero yo diría no lo tienen muchos otros países, Estados Unidos y América Latina. En ese sentido, hay también como una especie de no saber muy bien qué hacer en momentos críticos. Y por eso sí es cierto que hay algo de casuístico, hay algo de inventivo y también hay algo de ineficiente muchas veces en estos casos. También el caso de Víctor Serge, que también fue su permiso para entrar a México fue firmado por Gilberto Bosques y que también era un personaje difícil de aceptar y difícil que le hubieran dado asilo en diversos países, porque él era un tipo crítico del estalinismo, pero además era un crítico desde mucho antes de todo el proceso que estaba tomando la Revolución Rusa, ¿no? Y perdón, yo aquí sí quisiera, solo para rematar, por ejemplo, curiosamente León Trotsky era judío. Y claro, no estoy diciendo que él es un caso paradigmático que representa la apertura de México ante los judíos, pero lo que sí es cierto es que la derecha mexicana se lanzó, pero furibundamente, en contra de que Trotsky entrara a México, no solo era porque era comunista, sino porque era judío, por un lado. Y por otro lado, los casos como Víctor Serge, como Trotsky, como Benjamin Péréquet, que es este poeta surrealista, en algún momento pareja de Remedios Varo, son importantes en este tema del asilo europeo en México, porque eran comunistas independientes de la URSS, incluso independientes de las corrientes más dominantes de la izquierda española, digamos, porque muchos de ellos estuvieron en España, ¿no? Y en México fueron no solamente atacados por ser comunistas, sino atacados por ser opositores. Si a los comunistas, como decía Daniela, los perseguían los servicios secretos estadounidenses, a ellos los perseguían ambos, ¿no? Entonces los perseguían todos. Y solo un tema. En México se permitió algo insólito en 1937, cuando el mundo avanzaba hacia el fascismo de una manera de veras muy clara. Se permitió que una comisión hecha por liberales estadounidenses básicamente y socialdemócratas europeos juzgara a León Trotsky en el territorio mexicano para saber si era culpable o no de los crímenes de los que se le acusaba en los procesos de Moscú, por los cuales murió toda la vieja guardia de
el Partido Comunista y del Ejército Rojo. Y esta comisión juzgó a Trotsky en México. Cárdenas lo permitió. En México se permitió algo insólito en 1937, cuando el mundo avanzaba hacia el fascismo de una manera de veras muy clara. Se permitió que una comisión hecha por liberales estadounidenses básicamente y socialdemócratas europeos juzgara a León Trotsky en el territorio mexicano para saber si era culpable o no de los crímenes de los que se le acusaba en los procesos de Moscú. Y, bueno, a finales del año declararon a Trotsky no culpable de lo que se le acusaba en Moscú. Entonces, no solo era una cuestión de asilo, muchas veces era una cuestión de asilo y de justicia política en estos casos. Ya se nos está acabando el tiempo, como dejamos muchísimos temas en el tintero, pero a mí sí me gustaría hacer una conclusión lo más concreta que pudiéramos y empezaríamos por ti, Daniela. ¿Cómo impactó a la sociedad mexicana estos asilos? No vamos a hablar de la influencia cultural en la universidad o en el Politécnico, el Colegio de México, sino socialmente. El que México siempre ha sido un país cruce de culturas. Toda América Latina se pobló a partir de México. Europa entró a América a través de México, de Veracruz concretamente. Cuando América se abre Asia, se hace a través de México, ganado de la China. En esta cruce de culturas y de razas, ¿cómo impactaron los asilos del siglo XX a la sociedad mexicana? Pues yo creo que impactaron de distinta forma los distintos asilos, ¿no? Numéricamente hablando, pues el asilo español sin duda es el más importante y el que más influencia tuvo en la sociedad mexicana, en las instituciones culturales, pero digamos en la vida general de la sociedad mexicana. Otros exilios creo que tuvieron más influencia durante la época, ¿no? El exilio antifascista tuvo una gran importancia para reforzar el movimiento antifascista dentro de México, ¿no? En una época en que el nacionalsocialismo también intentaba ampliar su propaganda y sus redes y su influencia. Entonces, en este sentido, creo que tuvo un impacto político, también cultural muy importante, ¿no? Por la llegada de escritores y las cosas que se publicaron aquí. En México publica el libro negro contra el terror nazi, ¿no? En 43, prologado por Manuel Ávila Camacho. Entonces, creo que sí tienen una proyección política y cultural muy importante. El exilio español, o la actitud del gobierno mexicano frente al exilio español, se hace extensivo a otros exilios. Y creo que lo que hay que hacer al trabajar con historia, y lo que han hecho, yo creo, últimos trabajos historiográficos, es deslindar, ¿no? Ver caso por caso, ver la actitud que se tuvo hacia cada uno de estos. Y inclusive yo creo que la recepción al exilio español limita las posibilidades que tiene el régimen para negociar, tanto dentro del gobierno como fuera, la llegada de otros exilios. Pasa, yo creo que lo contrario, ¿no? Cárdenas se la juega, digamos, con el exilio español, con las presiones políticas internas, con la oposición que hay de los grupos de derecha, etcétera, pero impone su postura, una postura de una gran generosidad y de un gran humanitarismo, pero yo creo que es esta misma recepción de los refugiados españoles lo que limita en cierta medida la recepción de otros grupos. Olivia. Bueno, creo que sí es importante, hoy estamos hablando de exilios, no de refugio, pero creo que sí es importante que cuando hablemos de estos temas hagamos la distinción precisamente entre estas dos grandes categorías, porque me parece que México sí ha sido mucho más generoso en términos de asilo político que en términos de refugio. Y creo que precisamente por eso, en términos numéricos, podemos decir que México no ha sido de los países más generosos. Y eso me lleva a lo único que quiero decir más, que es que creo que nosotros, como en muchos otros temas de nuestra historia, hemos construido en torno a este tema un mito. Es decir, hemos creído, creo, que México ha sido de los países más generosos del mundo en términos no solo de asilo, sino de refugio. Y me parece que pues tenemos que poner en duda este mito, tenemos que tratar de construirlo y tratar de entender realmente dónde sí se sostiene y dónde no. México, como cualquier otro país, tiene derecho a marcar sus políticas migratorias y sus políticas de asilo. Pero lo que tenemos que tratar de ver es, primero, qué tan
qué tan, como decíamos, institucionales han sido, qué tan sólidas han sido y qué tanto este mito se sostiene o no. Clara. A mí me parece que realmente no podemos generalizar. Es decir, son casos tan disímiles y situaciones tan complejas que tratar de decir que México fue el gran país de acogida para todos los asilos o todos los exilios es tan exagerado como decir lo contrario. En efecto, creo que hubo circunstancias que hay que tener en cuenta, situaciones donde era posible y otras donde realmente se convertía el asilo en un problema dentro del Estado mexicano y para los gobiernos mexicanos, que ya no era un problema de cuántos podemos recibir, sino si nos conviene o no recibir. Y eso es una de los equilibrios y balances que hace todo gobierno. Pero a mí me gustaría enfatizar otra cosa, que a pesar de todas estas diferencias, a pesar de las complejidades, de las discrecionalidades permanentes, también hay algo que son continuidades y que sin entender, por ejemplo, el asilo que se da en 1939 a los refugiados españoles, no podríamos entender luego lo que pasa en los años 70 como asilo también a poblaciones cultural, étnica y, en fin, idiomáticamente paralelas, como son los refugiados de Sudamérica. El modelo del asilo español dado por Cárdenas, yo creo que fue retomado por el presidente Echeverría para poder apoyar y auxiliar y abrir las puertas a los exilios sudamericanos en momentos también muy graves y en números muy abundantes. Creo que el caso de México con todo, y sobre todo dentro del continente americano, ha sido un caso de gran excepcionalidad por haberse preocupado y propuesto resolver ciertos en momentos críticos ayudas y dar espacios para que vinieran a México, salvando su vida poblaciones perseguidas. Y en eso, yo diría que hasta los años 70, 80, fue realmente un país ejemplar. Lilian. Yo soy así como siempre quiero ver lo positivo. Y bueno, por eso veo este lado en el que sí se recibió como sea a mucha gente que de otra manera no hubiera encontrado ningún otro espacio que lo hubiera recibido. Y por la experiencia personal, el impacto de esta inmigración, que como quiera que sea, venía gente muy culta, gente que tuvo mucho impacto en la cultura en México, aunque eran poquitos, pero tuvieron mucho impacto, ¿no? O sea, personajes de la Facultad de Filosofía y Letras como Gauss, como Villoro, como Xirau, la fundación del Colegio de México, y posteriormente con la inmigración latinoamericana, la fundación de la UAM. O sea, yo creo que han tenido un impacto muy positivo dentro de la sociedad mexicana y que pues, México es un país acogedor. Si tuviéramos que definir también la identidad de México entre sus muchas características, algunas buenas y algunas no tanto, el ser hospitalario es una esencia de los mexicanos, aunque después los traten muy mal, ¿no? Pero es esencialmente hospitalario. Pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por habernos visto en Discutamos México y los invitamos a seguir viendo esta serie. Muy buenas noches. Particularmente en el caso uruguayo y argentino, el exilio en México se recuerda con mucha nostalgia, con mucho cariño. Y fue la primera vez, diría, que los argentinos empezamos a considerarnos a nosotros mismos como latinoamericanos, ¿no? México era uno de 2 países en todo el mundo que los aceptaba sin pasaporte. No tenían pasaportes porque no otorgaban pasaportes a izquierdistas en los Estados Unidos. Mientras más se acerca un acuerdo con Estados Unidos, más se cierra el rostro solidario de México. A partir del refugio se cobra mucho más conciencia del problema de seguridad en la frontera sur que hasta ahora se está viviendo por parte de los migrantes que van hacia Estados Unidos. En México hemos olvidado los propios exilios que hemos producido.
México.